buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Walter Peláez Amado, responsable del curso de Ética Profesional. Como bien sabemos, estamos en un escenario muy difícil, un escenario en el que la educación en la fase presencial la hemos pasado a la fase no presencial o a distancia, o simplemente denominado la digitalización de la educación. Son momentos difíciles, muy fuertes, que nos obligan a cambiar una serie de actitudes, una serie de hábitos, que van a ser, obviamente, dichos cambios de manera gradual. Y es por ello que tenemos que adecuarnos, adaptarnos a las nuevas circunstancias. El curso de Ética Profesional tiene un propósito fundamental, sobre todo de darle esa herramienta ética, ese ontos, ese ethos que todo estudiante debe poseer, principalmente en ustedes que están ya a puertas de egresar de nuestra universidad. Y es por ello que debemos tener un pleno conocimiento de esta disciplina que es la ética, tan venida menos en estos momentos por diversos sectores gubernamentales, por diversos sectores de la sociedad. Y de ahí la importancia, estimados estudiantes, de estudiarla, de profundizarla y de esa manera ir consolidando nuestra personalidad y por ende nuestras competencias éticas o morales. Vamos pues entonces nosotros a socializar el presente sílabo, el cual va a marcar la ruta del desarrollo académico con respecto al curso en mención. Bueno, como ustedes pueden ver en el sílabo, este curso consta específicamente de 4 horas semanales, ¿no? 2 horas de teoría y 2 horas de práctica. De ahí que hace un total de 60 horas en lo que respecta al presente semestre. ¿Cuál es la fundamentación y la descripción del curso en sí? Quiero hacerlo de manera muy sucinta, un resumen de todo ello. Primero que esta experiencia curricular responde principalmente a las exigencias éticas y morales que debe poseer toda persona, todo estudiante a puertas de egresar de nuestra facultad. Y es por ello que es un curso que engloba no solamente la parte teórica, sino también la parte práctica, el cual está destinada a orientar al estudiante de educación primaria con una serie de elementos que se van a ir ajustando a la docencia y al código de la ética del profesor o del docente. Y es por ello que nosotros empezamos a desarrollar el curso de manera analítica, de manera reflexiva, de manera crítica, tratando de comprender a la persona humana, fundamentalmente en la formación de sus valores, en la formación de su personalidad, en su campo axiológico, en su campo moral. La ética busca eso principalmente, consolidar nuestra personalidad desde el punto de vista ético o moral. Y para ello vamos a desarrollar todo el área temática, ¿no?, que corresponde al curso en sí. En la programación, en la primera unidad, tenemos lo que se denomina bases sociales y filosóficas de la moral y la ética, que tiene como elementos y objetivos lo siguiente: entender las bases sociales de la moral y la ética, conocer y entender las bases filosóficas de la moral y la ética, distinguir la unidad y diferencia entre moral y ética, las relaciones con la disciplina del conocimiento y actividades humanas, comprender el problema teórico filosófico de la
moral ética para aplicarlo a situaciones especiales de la vida del hombre y la sociedad. ¿Qué nos quiere decir esto, señores? Que la ética no solamente debe quedar en el campo cognoscitivo, en el campo teorético, sino que la ética se basa en el hacer, en el deber ser de la persona. Y de ahí tenemos las semanas, hasta se puede usted observar ahí, que comprenden lo siguiente. Por ejemplo, tenemos las bases sociales y filosóficas de la moral y la ética, moral y ética, sus conceptos, sus semejanzas, sus diferencias, ¿no? Usted tendrá como actividad, por ejemplo, la presentación del proyecto de responsabilidad social, ¿no? Presentación y organización del proyecto de responsabilidad social, juegos del futuro, implementación y promoción de ludoteca online de la Facultad de Educación y Ciencia de la Comunicación. Una tarea que tienen que realizar ustedes. También comprende las bases sociales y filosóficas de la moral y la ética. Haremos una breve evolución histórica de ella. Y como actividad, juegos para desarrollar contenidos en el área de comunicación y matemática. También comprende la semana 3, relaciones de la moral con las disciplinas humanas y campos de la actividad social, es decir, cómo está la ética ligada, por ejemplo, a la educación, la ética ligada al derecho, la ética ligada a la ciencia. Todos esos elementos están, digamos, interrelacionados, de tal manera que ninguna disciplina humana escapa del campo de la moral, ni la ciencia ni la tecnología, ¿no? Luego tenemos en la cuarta semana estructura del acto moral, normas morales, juicio moral, justificación de los juicios morales. Todos esos elementos son claves en el desarrollo de cada uno de los elementos. Luego vendrá la evaluación de la primera unidad, donde dice primer informe del proyecto de actividad social e investigación formativa. Luego tenemos la unidad 2. ¿Qué comprende la unidad 2? Bases axiológicas de la moral y la ética, persona, conciencia, acción moral y obligatoriedad. Estos conceptos son fundamentales. Muchos creen que solamente la moral se relaciona con la axiología, o la axiología se relaciona solamente con la ética. La axiología tiene una serie de componentes, una serie de elementos que nos dan la consistencia precisamente de ese concepto que se denomina la axiología. ¿Qué se entiende por persona? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es una acción moral? Todos los elementos van a comprender principalmente en la unidad 2, y para ello tenemos en la semana que corresponde las bases axiológicas de la moral y la ética, y dentro de ello la persona, la acción moral y la obligatoriedad. Luego tenemos condiciones de la actividad social, de la actividad moral, conciencia moral, que es la libertad, por ejemplo. Son distintas concepciones: libertad y necesidad, libertad y moral, etc. La semana siguiente tiene que ver con la obligatoriedad y la moral. ¿Qué es el deber moral? Heteronomía moral, autonomía moral, etc. Y viene la evaluación de unidad, que tiene que ver con el segundo informe del proyecto de unidad social e investigación formativa. Otro elemento, la unidad 3. ¿Qué corresponde a la unidad 3? La crisis de valores y la corrupción en el Perú. Es un tema muy, yo diría, fundamental en la formación de la persona. Está ligado a la moral, a la moral, en este caso la moral está ligada al campo axiológico, pero también al campo político. Muy importante acá. Y vamos a ver nosotros cómo es que la historia de la corrupción en nuestro país ha menguado las diversas instituciones, originando caos y pobreza en nuestra sociedad. Eso lo vamos a tratar a profundidad. Y que los elementos que corresponden son los siguientes, ¿no? La crisis de valores y la corrupción en el Perú, la crisis de valores en el Perú, diagnóstico de la corrupción, la propuesta de proética y otros elementos más. También tenemos la ética y algunos problemas, como por ejemplo el feminismo y el machismo, que la sociedad está bien arraigada, ¿no? La sexualidad, la sexualidad infantil, disfunciones sexuales del cerebro masculino y femenino, otros elementos más. ¿Qué más comprende?
ética y algunos problemas. Por ejemplo, tenemos el problema del aborto, el problema de la eutanasia, la biotecnología, cómo influye en la ética, sobre todo en estos temas, ¿no? En este caso, de la combinación que hace la ciencia, la tecnología con el ser humano, cómo influye, ¿no? Luego tenemos el racismo, la migración, la violencia y otros elementos más. La semana siguiente es bioética y deontología, el código de ética profesional. Es muy importante porque tenemos que analizar primero cómo la bioética tiene que ver con el paciente. En este momento, por ejemplo, ¿no? de crisis, del denominado la pandemia, el coronavirus, nos conlleva a discutir, ¿no? la razón en este caso, de la decisión del hombre, quién vive, quién no vive, por ejemplo. Son temas de la bioética. Bueno, la deontología, el concepto de la génesis del código ética, la responsabilidad, etc. Y la evaluación de unidad 3. También el informe final del proyecto de recuperación social e investigación formativa. Bueno, ahí tenemos lo del aplazado. Por ejemplo, la semana 16, aquellos estudiantes que no lograron, digamos, llevar a cabo lo que uno se ha propuesto, simplemente tendrán que dar su examen de aplazado en la semana 16, ¿no? Ojo que el sílabo tiene que ser socializado en el foro, no se olviden, ¿no? Ahí tiene usted que comentar, de repente, alguna sugerencia, porque de eso se trata ahora, cómo hacemos un curso, digamos, más interactivo, porque a veces nosotros como profesores imponemos, ¿no? un sílabo correspondiente y que a veces no tenemos en cuenta la opinión del estudiante, o de repente no tenemos en cuenta algunas sugerencias, que es necesario hacer reajustes. O sea, aquí no hay nada, digamos, perfecto. Bajo este contexto de la digitalización de la educación, la participación es de todos. Es de manera cooperativa, el método cooperativo, ¿no? del aprendizaje. Y para ello vamos a trabajar nosotros, por ejemplo, con lecturas, ¿no? Usted va a realizar lecturas, va a realizar y enviar las tareas, videoconferencias, PPT, foro, chat, desarrollo de exámenes de conocimiento, todos los elementos y otros elementos más, ¿no? Que van a ser parte de la dinámica del desarrollo temático del curso en mención. Bajo esos elementos, estimados estudiantes, esperamos la plena participación de ustedes, porque como pueden comprender, esto es una experiencia nueva para todos. Y como es lógico, siempre hay reajustes, hay ciertas disfunciones al inicio del ciclo, ¿no? Porque, repito, esto como experiencia nueva, prácticamente hemos trasladado a la fase presencial a la fase no presencial o a la educación a distancia. Y como es evidente, para muchos de ustedes también va a ser una experiencia nueva. Y es una experiencia nueva en sí. Y para eso tenemos que trabajar de manera consensuada, de manera participativa, a fin de que sea un éxito el curso en mención. Toda vez de que ustedes ya están, repito, a puertas de egresar de nuestra universidad, y tenemos que hacerlo como se merece. Estimados estudiantes, este es un curso apasionante. No solamente nos vamos a basar en conceptos, sino que vamos a tratar una serie de elementos de la vida real, de la vida concreta, de cómo, digamos, es necesario la formación sólida, moral, para que seamos profesionales de éxito. Porque no se trata solamente del saber conocer o del saber hacer, se trata del saber ser, se trata de ser un hombre íntegro, sólido, en el contexto de una determinada sociedad. Ese es el objetivo principal. Al final, todos los actos del ser humano, sean profesionales, personales, etc., o de gestión, se ven simplemente, digamos, corroborados al final bajo el concepto de la ética o la moral.
Podemos tener profesionales extraordinarios. Podemos tener gobernantes que han hecho pues sus carreras en diversas universidades del mundo, de repente las mejores. Pero al final, ¿qué es lo que pasó? Muchos están encarcelados. Simplemente falló algo fundamental: el concepto de la moral o de la ética. Un hombre puede ser pobre, puede ser humilde, sencillo, pero moral, una solidez ética. Entonces, señores, bajo esa perspectiva, espero la plena participación de ustedes. Esperamos la colaboración de ustedes, porque de eso se trata, repito, a fin de que esto sea un éxito. Sin más que decirles, les doy la bienvenida y esperamos, estimados estudiantes, que trabajemos de manera denodada a fin de que ustedes logren este año o de repente el otro egresar de la universidad con todos los laureles que se requieren. Gracias por su atención.